Bien, vamos allá. Tomemos un momento para adentrarnos en la oscuridad, donde el misterio y el terror se encuentran en cada esquina. Hoy viajaremos a un lugar frío y remoto, un pueblo aislado en las montañas del estado de Durango. Un lugar donde las sombras se esconden detrás de cada árbol y las leyendas son tan reales como el aire que respiras. ¿Están listos? Prepárense para sumergirse en la inquietante historia que hoy les traigo. A esta historia la llamo Las sombras de la morgue de Durango. En la inhóspita región montañosa de Durango se halla un pequeño pueblo donde la muerte tiene un sabor especial. Aquí los inviernos son largos y oscuros, y los ecos de los fallecidos todavía se pueden escuchar en el viento frío. El lugar más escalofriante de todos es la morgue, un viejo edificio de piedra que ha sido testigo de innumerables muertes y secretos desde su creación. El encargado de la morgue es Abel, un hombre taciturno cuyo oficio es preparar a los muertos para su último viaje. Pero Abel no es un simple mortuorio, también es un medium que puede comunicarse con los espíritus, un don que ha llevado en silencio desde su infancia. Una noche, durante una de sus habituales rondas nocturnas, Abel escucha ruidos extraños provenientes de uno de los cuerpos. Al investigar, se da cuenta de que el espíritu de la difunta, una joven llamada María, se niega a dejar su cuerpo. María le confiesa que fue asesinada y necesita justicia para poder descansar en paz. Abel se ve envuelto en un misterio aterrador, donde cada descubrimiento es más escalofriante que el anterior. Los espectros de la morgue comienzan a volverse más agresivos y a manifestarse de formas horripilantes, y los secretos que guarda el pueblo emergen como pesadillas hechas realidad. Abel descubre que María fue asesinada por el alcalde del pueblo, quien la había amenazado para guardar silencio sobre sus oscuros negocios. Al enfrentar al alcalde, Abel es brutalmente atacado y dejado por muerto. El frío era cortante, acentuado por la humedad penetrante de la morgue. Abel, su rostro bañado en sudor y sangre, yacía tendido en el suelo, mientras el alcalde se cernía sobre él, la sombra de su figura engullendo el poco calor que quedaba en el lugar. La brutalidad del ataque había dejado a Abel al borde de la muerte, y sus últimas fuerzas se desvanecían. Pero Abel no estaba listo para rendirse. A pesar del dolor y la desesperación, recordó el susurro constante de los espíritus que le rodeaban, los lamentos inquietantes de aquellos a quienes había preparado para su último viaje. A ellos, a estas almas en pena, decidió acudir. Con un esfuerzo supremo, Abel logró reunir lo poco que le quedaba de su voz y pronunció el antiguo encantamiento que le permitía convocar a los espíritus. Su voz, apenas un susurro, se elevó en la penumbra de la morgue, rebotando contra las paredes frías y resonando entre los cuerpos inertes. Los espíritus respondieron. La temperatura del lugar bajó aún más, hasta el punto en el que el aire parecía morder la piel. Las luces titilaban y una neblina etérea comenzó a llenar el lugar, surgiendo de las gavetas donde descansaban los muertos. Las sombras de los difuntos, arrastrándose por el suelo, trepando por las paredes, convergían hacia el alcalde, quien, paralizado por el terror, solo podía observar. Los espectros, cada uno cargando el dolor y la injusticia de su muerte, rodearon al alcalde. Sus voces susurrantes llenaron el aire. Sus manos traslúcidas alcanzaron al hombre aterrorizado. Los espíritus, enfurecidos y desesperados por justicia, lo envolvieron, arrastrándolo con ellos hacia la fría eternidad que le esperaba. En el silencio que siguió a la desesperación del alcalde, un espíritu se destacó entre los demás. La silueta delicada de María, que había sufrido la injusticia más cruel a manos del hombre que acababa de recibir su merecido. Su presencia se intensificó, su espíritu resplandeció con un fulgor que no habían visto los otros antes. María se acercó a Abel, su rostro transparente se suavizó en una expresión de agradecimiento. Su espíritu, antes llenos de furia y sed de venganza, ahora se llenaba de una sensación de paz que irradiaba por toda la sala.
En su gratitud, María tomó la mano espectral de Abel. Su toque etéreo llevaba un calor suave, un sentido de paz que Abel no había sentido en mucho tiempo. Miró a la joven y vio en sus ojos un brillo de liberación. La justicia había sido servida. Su asesinato no había quedado impune. Con una sonrisa final, María se desvaneció, su figura disolviéndose en un brillo dorado que llenó la morgue. Su venganza había sido cumplida y ahora finalmente podía descansar en paz. El silencio volvió a reinar la morgue, pero esta vez era un silencio diferente. Un silencio de paz y de justicia. Un silencio que decía, sin palabras, que hasta en los rincones más oscuros y tenebrosos, la luz de la verdad y la justicia finalmente prevalecerá. La historia termina con Abel, ahora un espíritu, cumpliendo su labor eternamente en la morgue. Con cada nuevo cuerpo que llega, cada nuevo misterio por resolver, su existencia se convertía en un eco inquietante en las frías noches de Durango. Esta historia la escuché por ahí, creo que le pasó al mortuorio de un amigo. Espero hayan disfrutado de la historia y reflexionemos. La muerte es un destino ineludible, un capítulo final que todos enfrentaremos, pero en ocasiones lo que dejamos atrás es lo que verdaderamente nos define. Así que recordemos siempre buscar justicia y verdad, aunque éstas parezcan estar ocultas en las sombras más profundas.